Queridos hermanos, paz a vosotros. ¿Pueden mis hermanos tomar sus asientos, por favor? Qué bonita escuela. Nuestro hermano Tomás, un grandioso trabajo también. Y bueno, la palabra de nuestro Dios, pues lo mencionaba el día de ayer, a veces cuando la escuchamos nos duele un poquito. Y es el poder de nuestro Dios por medio de su palabra, que está trabajando, moldeándonos, haciéndonos a la forma que Él quiere. Y el día de hoy vamos a ver un tema pues un poquito duro tal vez, mis hermanos, pero creo que es para todos. Sabemos que la intención de nosotros los obreros pues jamás será ofender a nadie, sino al contrario, hablar conforme a la palabra de nuestro Dios, porque de ello depende nuestra salvación. Sabemos que en este tiempo de pandemia, mis hermanos, pues hemos tenido bastante tiempo en nuestras manos. Y la tecnología está tan avanzada en estos momentos que podemos encontrar cualquier tipo de información. Solamente pues muchos de nosotros o la mayoría tenemos un teléfono, una computadora, y pues solamente podemos mover nuestros deditos unas 2 y 3 veces y encontramos todo lo que queramos. Tenemos una computadora con unos 2 clics. También podemos meternos a YouTube, a todos esos lugares donde podemos ver pues diferentes predicaciones. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito, mis hermanos. El tema de hoy se titula la apostasía. Vamos a platicar un poquito por qué sucede y cómo el Señor nos aconseja que debemos tener cuidado. Si vemos en Proverbios capítulo 14, verso 15. Proverbios en su capítulo 14, verso 15, con este texto, mis hermanos, vamos a iniciar. Dice así, les voy a pedir que se mantengan sentados, yo lo voy a leer. Dice así, mis hermanos: el simple cree a toda palabra, mas el avisado entiende sus pasos. Entonces nuestro Señor, mis hermanos, nos ha dado esa grandeza, esa sabiduría, esa mente para que nosotros podamos analizar, para que podamos ver y sobre todo distinguir si lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Me gustaría darles el significado o uno de los significados de apostasía. Dice así: renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenece. Hemos escuchado, mis hermanos, que como hijos de Dios debemos pues acatarnos, respetar a nuestras autoridades jurídicas, pero también se nos enseñó en esa escuela que tenemos que obedecer o debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Desde luego que pues hay leyes que no nos van a gustar y que van en contra del Señor, pero tampoco podemos andarlas, como dijera yo, hablando mal de ellas. Jesucristo decía: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si vemos, mis hermanos, todo esto que está pasando en estos tiempos, en nuestros tiempos, pues ya estaba básicamente dicho. Ya tenemos una advertencia. Si vamos a 1 de Timoteo, en su capítulo 4, verso 1. Primera carta a Timoteo, un poquito antes de los hebreos. Dice así, capítulo 4, verso 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Y si nos damos cuenta, como les decía al principio, mis hermanos, nuestro hermano Andrés precisamente ayer nos hablaba de una iglesia. Los que estuvimos aquí escuchábamos lo que decía, que en lugar de ir a escuchar la palabra del Señor, pues esa iglesia, con tal de atender peligreses, pues les daba lo que a ellos les gustaban. Y desafortunadamente en estos tiempos pues existe lo mismo. Incluso, hermanos, esto puede pasar pues en nuestra propia iglesia, donde haya personas que tienen años dentro de ella, y precisamente por descuidarnos y por meternos a ver lo que no va o lo que no es conforme
a la palabra de nuestro Dios, somos confundidos. Y esto también pasaba en el pueblo de Israel. Si vemos en Deuteronomio, capítulo 13, verso 13. Deuteronomio capítulo 13, dice así el verso 13: hombres, hijos de impiedad, han salido de en medio de ti, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que nosotros no conocisteis. Entonces, mis hermanos, sabemos que eso puede pasar, o ha pasado incluso, dentro de nuestra iglesia, en donde ha habido obreros, siervos del Señor, en los cuales llega el momento en que nos confundimos y empezamos a enseñar de una manera diferente a lo que está dentro de la palabra o de la voluntad de nuestro Dios. Pero también vemos un ejemplo de un profeta o un varón de Dios, el cual le fue dada, se le dio instrucciones en el primer libro de los Reyes, en su capítulo 13. No vamos a leer todo el capítulo, mis hermanos, porque está largo, pero sí voy a dar un pequeño resumen y vamos a leer solamente algunos versos. Primer libro de Reyes, en su capítulo 13, dice que el Señor envía a un varón de Dios que venía de Judá, lo envía a Betel a darle palabra a Jeroboam, y le dice: bueno, el Señor dice esto, el altar se va a romper, las cenizas se van a derramar. Y bueno, al oír esto, Jeroboam se enoja, extiende la mano y le dice: apréndanlo. Y al hacer esto, bueno, su mano se le secó, y pues Jeroboam se dio cuenta que el poder del Señor estaba con este varón de Dios, y le dice: bueno, ¿sabes qué? Por favor, ora a tu Dios para que mi mano sea restaurada, para que vuelva a ser como fue antes. El profeta ora a Dios y la mano vuelve a ser, la mano de Jeroboam vuelve a ser como antes. Y después le dice esto en el capítulo 13, en su verso 7 al 9, le hace una propuesta o una invitación y le dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Mas el varón de Dios dijo al rey: si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. El 9 dice: porque así me está mandado por parte de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Hasta ahí el profeta hizo lo que el Señor le había indicado. Pero si seguimos leyendo, mis hermanos, más adelante, dice que ahí en ese lugar donde pasaron esos acontecimientos, estaba el hijo de otro profeta que vivía en esa ciudad o en esa área. Este hijo fue y le dice a su papá: pasó todo esto y esto y esto. Y el profeta dice que le dice: ¿por dónde se fue ese varón? Dice: no, pues se fue por este camino. Entonces este profeta fue detrás de él y le dijo: oye, ¿eres tú el que vino de Judá a Betel y dijo esta palabra, hizo todo esto? Y el profeta le dice: sí, soy yo. Dice: bueno, quiero que vuelvas conmigo y que vayas y comas y descanses en mi casa. El profeta le dice: no puedo, porque el Señor me ha dicho que no tengo que hacer esto. Y lo vamos a leer, mis hermanos, eso en el verso 15 y 23 al 23 de ese mismo libro. Y entonces le dice esto el otro profeta, que también más adelante vamos a ver que sí era, o a él le era dada palabra del Señor. Dice el verso 15 al 23: díjole entonces: ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, aun cuando se trate, mis hermanos,
de alguien que sea nuestro obrero favorito, un ministro, que quiera que sea de la Grey, tenemos siempre que usar esa inteligencia de la cual hablábamos al principio y saber distinguir. Dice el 18, y el otro le dijo, o sea, el otro profeta, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y luego dice, empero mintióle, porque a este profeta no le había sido palabra de Jehová. Y vemos que vuelve, después seguimos leyendo, este profeta cree en esas palabras cuando él sabía la voluntad de Dios y vuelve. Y bueno, cuando estaba a la mesa fue palabra de Jehová al otro profeta y le dice, dile que como ignoró mis dichos, esto y esto y esto es lo que le va a pasar. No verá su cuerpo, no verá sepulcro. Entonces al marcharse salió un león y lo mató. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros ignoramos las instrucciones de nuestro Dios y empezamos a escuchar al hombre o palabras que no van de acuerdo a lo que sabemos, pues es lo que nos puede pasar. Sabemos que hay un león que nos anda buscando, que anda buscando a aquellos que hacen la voluntad de nuestro Dios, que anda buscando confundirnos. Si vemos en San Juan, o segunda de Juan, en su capítulo 1, del verso 8 al 11, segunda de Juan, su capítulo 1, del 8 al 11 dice que nosotros sabemos que la salvación pues es personal. Entonces dice así, mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal, tiene al Padre y al Hijo. La siguiente advertencia, verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Entonces nosotros hemos conocido la voluntad del Señor. Sabemos que tenemos mandamientos, estatutos, leyes. Y si alguien nos viene a decir todo lo contrario, porque va a pasar, y es lo que nos enseñan en esas predicaciones donde hay hombres que hablan bonito, que se visten a la moda, y vemos que son famosos, tienen muchos peligreses, pero no tienen lo que dice la palabra del Señor. Siempre tratan de disfrazar las cosas. Empiezan a ofrecernos lo fácil, empiezan a decirnos mandamientos ya no, fiestas ya no, leyes ya no. Cualquier día es bueno para adorar al Señor, ya no tienes que estar ahí todo el sábado, pero ¿cómo es posible? Vas desde el viernes, bueno, los que venimos los viernes, vas desde el viernes y estás ahí todo el día el sábado, y eso ya no tienes que hacerlo, solamente ve un ratito, mira, aquí en mi iglesia solamente vas una hora, cantamos y nos vamos. Y muchas veces así como van o como llegan, pues así o se vuelven a regresar a su casa, porque no les enseñan la voluntad de nuestro Dios, lo que dice aquí. Entonces, esta es la advertencia, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado cuando la palabra que se nos enseñe no vaya de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esa es precisamente una de las principales razones por las cuales las personas cometen este error. Se alejan de la verdad, se alejan de la voluntad del Señor, porque les falta o nos falta muchas veces el conocimiento, a pesar de que hemos escuchado la voluntad del Señor. Muchas veces, dicen por ahí, o nos dicen en la escuela, les entra, o los padres a veces nos dicen, nos entra por un lado y por otro nos sale. El pueblo de Israel, el Señor decía del pueblo de Israel lo mismo. Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas en su capítulo 4, adelantito de Daniel.
Dice así: lo que podría pasarnos si nosotros ignoramos la voluntad del Señor, si nosotros no obtenemos el verdadero conocimiento. Dice: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, mis hermanos, muchas veces el ignorar las Escrituras, el venir a la iglesia y algunos de ustedes o algunos de nosotros a veces nos gusta tomar notas. Y llegamos a casa y pues somos, como decía, como dice en la Biblia, como las reses que llegamos a casa y empezamos a rumiar esa comida que venimos a recibir aquí. Porque a veces venimos y bueno, se nos da una predicación y pues es difícil a veces entender todo. Pero si nosotros tenemos pues esa precaución de tomar notas, podemos llegar a casa y podemos estudiar. Y en realidad a todos, hermanos, se nos da la misma palabra, tanto como los que estamos aquí en la iglesia como los que estamos afuera. Estamos escuchando exactamente lo mismo, y todo lo que escuchamos viene de acá, de la voluntad de nuestro Dios. Solamente que a veces algunos no venimos con el corazón o no estamos aquí completamente, estamos aquí pero nuestra mente está en otro lugar. A veces llegamos a la iglesia, no traemos Biblia, no traemos con qué anotar. O a veces, muchas veces, que no creo que sea malo, pero empezamos a buscar la versión que a veces nos conviene, aunque en realidad el resultado de los textos pues es el mismo, simplemente en palabras diferentes. Tratamos de acomodar la palabra de nuestro Dios a nuestra vida, y esto es lo que pasa si vemos en San Lucas, capítulo 12, verso 13. San Lucas capítulo 8, versos 12 y 13. Dice así: recordemos, todos llegamos, recibimos la misma palabra y depende de nosotros el que la conservemos dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro ego, o la desechemos. Dice el verso 12: y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. El 13 dice: y los que de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo crecen, y en el tiempo de la tentación se apartan. Entonces, mis hermanos, cuando la palabra de nuestro Dios no surte el efecto en nosotros, y no es porque el Señor no sepa hablarnos, sino muchas veces es por nuestro descuido. Cuando llega alguien nos empieza a hablar de una manera diferente, contrario a lo que está en la palabra del Señor, fácilmente somos confundidos. Viene el enemigo, tal vez Satanás no se te va a presentar en persona, va a decir: sabes que esto no debe ser así. Mírate, en tu iglesia te están mintiendo, ya no tienes que hacer nada de esto. Va a mandar a una persona como las que a veces vemos en las predicaciones de YouTube, elegante, que sabe hablar, que se viste a la moda. Te va a decir: mira, vas a la iglesia y hay tantas personas, si no fuera la verdad, no hubiera tanta gente. Y somos fácilmente confundidos, o cuando llega el tiempo de las pruebas, como nos pasó en esta pandemia, mis hermanos, que llegó el momento del dolor, el momento de la incertidumbre, el momento de las pruebas, donde las iglesias se cerraron, y para muchos de nosotros tal vez hasta fue mejor. Decimos: bueno, ya se cerró, pues ya no tengo que estar ahí. Y muchos nos hemos descuidado, y ese enemigo ha venido y ha quitado la palabra de nuestros corazones. Para muchos de nosotros nos es difícil volver. Pueden existir cualquier causa, o otra de las razones por las cuales a veces
decidimos cometer este pecado, alejarnos de la fe que profesamos de nuestra iglesia, es porque confiamos en el hombre. Porque decimos, bueno, si mi pastor o mi ministro o mi obrero viene y me está diciendo esto, no creo que él me esté mintiendo. Yo confío en él, yo creo que él me está diciendo la verdad. Pero el Señor nos da una advertencia. Hablamos hace rato de estas personas que solamente quieren fama, que solamente quieren seguir teniendo esa comodidad, esos lujos que han tenido. Y a ellos, hermanos, no les va a importar darte un pan, alimentar tu espíritu con una comida que no sea la verdadera. Nuevamente volvemos a decirlo, pero esto ya estaba, pues, dicho. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versos 1 al 5. Dice así: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo estamos viendo. Verso 2, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios. El 5 dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. A estos evita. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. El humano, con tal de conseguir lo que quiere, es capaz de decir cualquier cosa. Suceden a veces también que por los sentimientos que algo no me parece, o que algo va en contra de que yo creo, de lo que yo creo, decidimos alejarnos. Y cuando nos vamos, muchas veces no nos vamos solos. Siempre recordemos cuando Satanás fue arrojado del cielo, él no se vino solo, él no se quiso venir solo. La Biblia dice que se trajo un gran número con él. Y desafortunadamente muchas veces nosotros hacemos eso. Y tenemos que tener mucho cuidado. Si vemos en Jeremías, capítulo 17, verso 5, el Señor nos advierte. Si alguien viene y nos dice, esto ya no es así, esto es acá, no debemos confiar en esa persona. Jeremías en su capítulo 17, verso 5, dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, mis hermanos, esta advertencia se oye fuerte, pero es verdadera. Nuestro hermano Tomás hablaba en la escuela de que lo vemos en Isaías también. Ese texto que dice que habría hombres que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. La escuela hablaba del aborto, por ejemplo. Si vemos ahora, hay leyes que permiten todo eso, pero también ya hay más bien se ve más normal un aborto que hacer algo natural, como por ejemplo amamantar a un pequeño en público. Si buscamos en las redes sociales, vemos cómo hay personas que son atacadas solamente por estar haciendo algo que pues es natural, es normal. Hablábamos también de los matrimonios del mismo sexo.
Podemos hablar del matrimonio. E incluso nuestros hermanos a veces se ha escuchado decir en nuestra iglesia, sí en nuestra iglesia, se ha escuchado decir, pues bueno, nuestros hijos se pueden casar y si no se llevan, pues para eso existe el divorcio. Entonces, entre nosotros mismos existe ese tipo de pensamientos. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Todas estas cosas, yo sé que nosotros no las ignoramos, pero a veces como se nos recuerdan, pues no se nos recuerdan tan frecuentemente, a veces se nos olvidan. O a veces dejamos de venir y bueno, ponemos nuestra Biblia, la guardamos y se nos olvida que la tenemos, porque si la leemos pues nos van a recordar estas cosas. Vamos a seguir aprendiendo que la voluntad del Señor pues es buena, pero muchas veces a nuestra carne no le gusta hacer la voluntad del Señor. O muchas veces venimos a la iglesia y decimos, bueno, es que pues aquí está duro. Aquí todo es prohibido. Aquí no puedes ser feliz, no te puedes divertir. Para esta doctrina o para esta iglesia todo es malo. Y nos vamos, como decía, a donde nos gusta, porque a nuestra carne, a nuestro espíritu carnal, le gusta la diversión, le gusta todo lo contrario a la voluntad del Señor. Eso lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4. Dice también que nos vamos a donde nos hablan bonito, aunque no sea la verdad. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, versos 3 al 4, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Ya lo vemos, tenemos tantos predicadores que predican conforme a su voluntad, pero el verso 4 dice también: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a lo no verdadero, a todo lo inventado conforme a la voluntad del hombre. Pero eso también sucedía en el tiempo de Jesucristo. Si leemos en San Juan, en su capítulo 6, verso 60, Jesucristo les hablaba, les predicaba, les enseñaba la voluntad del Señor. Y cuando la palabra es dura, pues se nos hace difícil. Y dice así, capítulo 6, verso 60, dice: y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿O quién la podrá hacer? Esto no me gusta, yo me voy, porque esto es difícil. Y bueno, se fueron porque el 66, verso 66 de ese mismo libro dice: desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Incluso pues vemos que estos personajes o discípulos que vieron a nuestro Señor Jesucristo, pues tampoco les gustaba. Y puede pasar en nosotros, mis hermanos, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien decide apartarse de la voluntad del Señor, sea quien sea, nuestra responsabilidad y nuestro deber es velar por nosotros mismos, por nuestra propia salvación. Siempre debemos primero ver y hacer la voluntad de nuestro Señor. Si alguien se va porque algo no le pareció, porque cree de una manera diferente, dice así. Primera carta de Juan, en su capítulo 2, verso 18. Ya casi vamos terminando, mis hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 2. (18 al 20) dice así:
Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el mismo tiempo. Dice el verso 19, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. Entonces estas cosas no las podemos evitar, lo vamos a ver, pero es para que se vea que pues, los que no son de Dios, pues no van a estar hasta el final. Pero el Señor nos advierte que no seamos pues nosotros, porque si lo hacemos, seremos entregados a ese león. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 1, 19 y 20. Dice así, mis hermanos, es lo que tenemos que hacer, mantener nuestra fe. Dice 19, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. Se tambalearon, se perdieron, se salieron. Dice el 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, hermanos, cuando nosotros creemos de una forma conforme a la voluntad del Señor y decidimos cambiar de parecer, es lo que hacemos. Blasfemamos contra nuestro Dios. Y dice Mateo capítulo 12, lo que puede pasarnos si nosotros cometemos blasfemia. Capítulo 12, verso 31 y 32. Dice así el 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con predicar una cosa, con hacer la voluntad de Dios y de pronto cambiar de opinión. Porque es lo que estamos haciendo, blasfemando contra el Espíritu Santo, porque Él es el que nos trae o nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Voy a pedirle a mis hermanos que leamos un penúltimo verso. Este yo lo voy a leer, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Dice así, el apóstol Pablo decía a estos hermanos, decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo y otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, otra versión dice sea maldito. Entonces, mis hermanos, la invitación es para que continuemos con este pan verdadero, con esta voluntad que el Señor ha puesto en nosotros. Y sé que nuestros hermanos, siervos de nuestro Dios, siempre van a estar enseñando todas estas cosas para que cada uno de nosotros podamos obtener esa salvación, para que podamos mantenernos en ese camino recto, en ese pan verdadero que el Señor nos ha dado la oportunidad de que podamos ser partícipes. Voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a leer Mateo 24. Mateo capítulo 24, versos del 11 al 13, y luego vamos a leer el verso 24 también. Vamos a esperarnos los unos a los otros
para que todos podamos leer estos versos, alimentarnos con la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Verso 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Amén. Entonces, mis hermanos, si alguien nos habla bonito pero no va conforme a la voluntad de nuestro Dios, debemos siempre tener mucho cuidado. La palabra del Señor dice que podemos escudriñarlo todo, pero también de retener solamente lo que es bueno. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.